Bueno, bienvenidos entonces a nuestra actividad del día de hoy. Lo que ven ahí atrás es el símbolo de la Hacienda de la Concepción que está en nuestro vitral gigante, donde están las principales corrientes religiosas y espirituales del planeta, Occidente y Oriente, el nombre de Dios, etcétera. El sistema de sanación holístico Hoffman. ¡Parará! El sistema de sanación holístico Hoffman es un conjunto de protocolos que hemos ido desarrollando hace más de 40 años en la clínica. Hemos creado una academia hace ya más o menos 17 años, oficialmente en el Ministerio de Educación desde el 2007, y tenemos una red de sanadores internacional que atendemos a nuestros pacientes, no solo en la hacienda, sino en cualquier lugar del mundo a distancia. Esta es la hacienda hoy en día, es un espacio de aproximadamente 8 hectáreas dedicadas al proyecto y más o menos 40 y pico hectáreas de agricultura. Y aquí tenemos las obras que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos 20, 25 años. Los libros de la derecha son todos esos temas que yo he desarrollado para mis pacientes, para los que yo necesito que aprendan, que sepan esta información que los va a ayudar. Y el libro de la izquierda, El problema no es el problema, fue un libro que escribimos hace 2 años para la gente que no nos conoce, donde contamos lo que ha sido nuestro proceso, la trayectoria, el sistema de sanación en que consiste, lo que implica el despertar espiritual, algo de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, esta trilogía es una serie de 3 libros que hemos escrito en los últimos 13 años. Empezamos con el despertar llamado El Camino del Arco Iris. Es un libro donde tenemos 365 mensajes, uno para cada día del año. Son temas de despertar y de conciencia espiritual. No, no sé, hablando por teléfono, pasa que c'è Luego, no arriba. no puedo, sí, eh, todo el que entra, por favor, estén pendientes de mantener apagados los micrófonos. Nosotros estamos tratando de apagárselos, pero ustedes también. Ok. El libro del problema no es el problema, entonces lo escribimos, como le dije, hace 2 o 3 años, para justificar ante el mundo lo que yo tengo muchos años diciendo, que sanar es posible. Pero hasta que yo no estuviera seguro de que eso era así, que mis pacientes ya con más de 10, 15 o 20 años, incluso 25 años de haberse sanado de artritis o de cáncer, no habían recaído, yo no me atreví a llevar este mensaje al mundo científico. Hoy en día ya lo estoy haciendo con total seguridad y certeza, y por eso es tan importante este libro, porque es el que nos da a conocer y da a conocer algo que la humanidad no sabe todavía, que sanar es posible. Y por último está el libro de Ascensión Training, porque el despertar espiritual implica un proceso de, de sanación, y los dos van de la mano. No hay sanación sin espiritualidad. Y la espiritualidad nos conduce en estos momentos en particular a un proceso colectivo de ascensión de tercera a quinta dimensión. Y en ese librito es un manual de bolsillo que se me indicó que escribiese para justamente tener las pautas básicas que requerimos para ese fin. Con esa intención, hemos diseñado una gira nacional que vengo realizando desde hace varios meses. Digamos que comencé en la Hacienda el año pasado y luego este año he estado en San Antonio, Maracay, Mérida, San Antonio de nuevo, Maracay, La Concepción, Barinas, Barquisimeto, próximamente en Caracas, y seguimos con la gira. Sin embargo, estamos también teniendo la oportunidad de hacer un seminario online por primera vez para las personas que están fuera de Venezuela, porque por ahora no tengo planteado un viaje al exterior. Bueno, el tema del día de hoy es el que nos invita a iniciar entonces estas reflexiones, y entonces hablo de que la enfermedad y la crisis son una, un estímulo, una motivación, una invitación al despertar espiritual. ¿Cuál es el valor de la enfermedad y de la crisis?
Quisiera que sepan que el hecho de que Venezuela haya vivido un momento tan difícil eh, y todavía lo estamos viviendo, porque muchas personas realmente quedaron muy afectadas física, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, pérdidas familiares, pérdidas económicas. Todo esto pues ha sido una verdadera tragedia y, y bueno, y estamos apenas recuperándonos porque tantas personas que han ayudado vivieron un impacto emocional muy fuerte y requieren ayuda. Ahorita yo estoy ayudando a los terapeutas y a los médicos y a las enfermeras que han estado allí metidos día tras día, noche tras noche, ayudando a tantas personas. Ahora, es interesante que sepan que eso no está ocurriendo nada más que aquí en Venezuela. Está ocurriendo algo en el mundo entero, empezando por el deshielo ártico, que ya sabemos que es un proceso de recalentamiento global que viene desde hace 30 años ocurriendo en forma gradual. Hay una alerta mundial, hay una población en riesgo inmensa, hay personas desplazadas, hay daños cuantiosos, multimillonarios, un impacto climático, erupciones volcánicas, terremotos, tormentas tropicales, incendios forestales, inundaciones, bueno, temperaturas extremas. Solamente hace unos días, eh, 3 volcanes están inmediatamente los tres erupcionando, incluso ahí cerquita, en Italia, en Francia. Tenemos el fenómeno del cinturón de fuego en todo el Pacífico y el fenómeno del niño que viene a través del mar Pacífico, que va a recalentar las costas de América y va a afectar toda la temperatura mundial. Hay gente que anda diciendo que esto está asociado con una tecnología que se llama HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, un programa de investigación científica de la Universidad de Alaska que dicen que controla el clima. Bueno, ellos afirman que no. Esto es trabaja sobre la ionosfera y no sobre la troposfera, que es donde estamos nosotros. La ionosfera es más arriba. Entonces, esto parece que en realidad no tiene nada que ver esto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial? Hay quien piensa que es un castigo de Dios, pero no, no lo es. Es un despertar de conciencia. Estamos viviendo un proceso de limpieza energética del planeta. Energías que se están yendo porque estamos en una etapa que podríamos llamar el fin de una era y el inicio de una nueva era. Aquí hemos vivido un despertar de conciencias. Este cuadro de Olivares es una preciosidad. No sé si han alcanzado a verlo anteriormente, pero aquí vemos del lado derecho una cantidad de personas tratando de ayudar y en el lado izquierdo quienes están siendo intervenidos, sacados de los escombros, viviendo el momento. Y ahí vemos algunos personajes muy interesantes, además de ese niño que está mirando, esa niña que está mirando al horizonte. Tenemos a un José María Vargas, a Tsunami, tenemos al Maestro Jesús ayudando y otros seres que parecieran como seres no físicos, ahí con unas luces de colores blancas. Bueno, Venezuela, tu fortaleza nos une y nos levanta. Aquí hemos vivido una unidad de Venezuela, una reconciliación donde ya no importa cuál es tu credo político, ni cuál es tu punto de vista, ni nada, sino que todos hemos estado solidarios unos para otros. Y esto es algo maravilloso. Lo que aparentemente es un problema, en realidad no es el problema, es el inicio de una solución. Estamos sanando un cáncer y un cáncer tal vez requiere ser operado y requiere ser eliminado quirúrgicamente. Y eso es lo que está ocurriendo en el planeta. Quirúrgicamente está ocurriendo un proceso de liberación de energías, energías que se están liberando, almas que han cumplido su ciclo en este planeta y que ya cumplieron sus funciones y se están yendo a sus lugares de origen.
los maestros nos dicen que esto no es el ARP, no es una manipulación, es un proceso de evolución planetario que va a seguir ocurriendo durante 1 o 2 años más. Va acompañado con el desencarnar de muchas personas, sí, porque ya esas personas cumplieron su ciclo y regresan a sus lugares de origen. O sea, muchos de ellos son seres de luz que han estado aquí viviendo y cumpliendo una función y ya la cumplieron y regresan a sus planetas de origen, a donde sus seres queridos de años atrás los esperaban. Entonces no creamos que el problema es el problema, a veces el problema es la solución. Hay algo que está ocurriendo que se llama la elevación de la resonancia Schumann. ¿Qué es la resonancia Schumann? Un indicador conocido como el pulso electromagnético de la Tierra sensible a distintas fuerzas provenientes de diversos lugares del universo. Durante siglos ha vibrado aproximadamente a 7.83 Hz por segundo. O sea, eso es lo que nosotros sabemos desde que se descubrió, hacía como 80 años. Bueno, esas ondas están sincronizadas con los cerebros de los seres humanos, de los animales y de las plantas. Todos nosotros vibramos a 7.83 porque nosotros somos la Tierra. Nosotros, aunque creamos que somos dueños de la Tierra, no, nosotros somos una especie más, muy importante y fundamental, la inteligente, la consciente, la que tiene libre albedrío. Sí, los que estamos en el nivel de mayor evolución, con un propósito espiritual, aquí muy particular. Bueno, las ondas cerebrales de los humanos están siendo movidas, y la de los animales y la de las plantas, porque el planeta empezó a ascender a partir del año 2016. Se ha estado elevando y ha llegado hasta 100 Hz. Miren aquí, a mano izquierda, más o menos cómo se ve esos ciclos en azul, son las ondas. Anda entre 7.8, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 y 8. Al lado vemos otro que sale en que está en 13. Bueno, esos fueron los días en que eso empezó a subir hace como año y medio, ya llegaba a 13, a veces subía a 20, a veces subía a 25. Bueno, miren los valores actuales. Ya anda por 75 al 30 de junio y el 27 de julio anda entre 90 y 85 Hz. El planeta nos está haciendo vibrar. Está haciendo vibrar que por simpatía, eso es lo que es el fenómeno de resonancia, por simpatía, vibramos, empezamos a vibrar a la nota de él. Entonces, para vibrar en su nota tenemos que calibrarnos. Debemos detectar cuál es y a través de ella subir el tono vibracional para adecuarnos a la que está pulsando el planeta. O sea, la Tierra nos está induciendo a vibrar más alto. Porque la Tierra ya eligió ascender. Sepan que todos somos seres espirituales. Todo es espíritu. Ya la ciencia habla de eso, ya la física cuántica habla de eso. Ya todo es materia y energía, todo existe en una constante movimiento y activación permanente. Ahora somos almas individualizadas. El planeta Tierra también es un alma. El Sol es un alma. Todo ser viviente. Imagínense el grado de responsabilidad que tiene la Tierra para mantener la vida de todos nosotros. Y la que tenemos nosotros para mantener la vida de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras comunidades. Cada uno de nosotros tiene un grado de responsabilidad. Miran la que tiene un presidente, la que tiene un alcalde, la que tiene un jefe de familia. Bueno, la que tiene el planeta Tierra. Se llaman Kumaras. El maestro Sanat Kumara es el espíritu, el alma de la Tierra. Y él ya tiene el permiso de elevarse porque llegó el momento en que nos corresponde ir a quinta dimensión. Ya todo lo que teníamos que vivir, aprender y vivir y experimentar en tercera ya ha sido hecho. Ahora nos toca elevarnos. Entonces hay una palabra, que es la palabra apocalipsis, que ha sido usada durante muchos años creyendo como que es algo terrible, pero en verdad lo que esa palabra significa es quitar el velo. Es un punto de inflexión, está ocurriendo en el presente.
marca el colapso del sistema viejo para dar paso a una nueva conciencia, una conciencia de otro nivel. Fíjense una cosa importante. La palabra Armagedón que ven allí significa fin del mundo. Y uno a veces ha asociado la palabra Armagedón con Apocalipsis, pero no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Nosotros hemos estado cerca del Armagedón, ciertamente. Ahí vemos los minutos que le faltaban a la Tierra para llegar a colapsar. Hubo en la guerra de las galaxias, en la guerra de las galaxias estuvimos a punto. Bueno, hoy en día ese peligro ya no existe, porque todas esas armas nucleares han sido desarmadas. Nosotros no estamos solos, lo vamos a ir entendiendo a lo largo de esta charla. El reloj del apocalipsis nos muestra que sí, hemos vivido una cantidad de circunstancias, pero estamos llegando al punto final, donde ya realmente todo va a cambiar. Así que el problema no es el problema, no tenemos razones para estar aterrados, sino para estar más bien esperanzados. Sepamos que nosotros hemos vivido a lo largo de la historia manejados y manipulados por una minoría de personas. El 1% de la humanidad controla, digamos que el 80% de los recursos del mundo. 4 son los títeres que trabajan para ellos. Y el resto de la humanidad hemos sido controlados como esclavos a lo largo de la historia de la humanidad. Y aunque no lo creamos, hoy en día lo seguimos siendo. Lo que pasa es que lo hicimos con otros criterios. Hubo un momento en que se habló de libertad, se le dio libertad a todo el mundo, entonces los esclavos salieron a la calle. ¿Y dónde dormimos esta noche? Ah, no tenemos dónde dormir. ¿Y dónde comemos mañana? No, no tenemos tampoco comida. Entonces los mismos que nos esclavizaban nos dijeron, bueno, yo te alquilo un cuarto para que vivas allí y yo te doy la comida, yo te pago, pero tú me tienes que pagar a mí por la comida y por el hospedaje. Y bueno, y así empezó una nueva era de esclavitud con otros criterios, porque empezaron a vendernos cantidad de cosas que no necesitábamos y a endeudarnos y resulta que estamos todos hipotecados. Miren cómo viven la gente en Estados Unidos, totalmente hipotecados, con 2 y 3 trabajos y no les alcanza nunca para nada. Bueno, lo cierto es que ese desarrollo que hemos vivido, yo lo llamo el invernadero, otros lo llaman la Matrix. Este desarrollo ha generado una crisis personal y una crisis ambiental. A nivel personal, los vicios de conducta, los malos hábitos, el sedentarismo, la mala alimentación, el consumo y abuso de sustancias tóxicas, sobrecarga de trabajo, falta de tiempo libre personal, alteración de valores, no respeto de prioridades, abuso de tecnología. Y por el otro lado, los vicios del desarrollo, desertificación, pérdida de suelo, disminución de las superficies cultivables, lluvia ácida, pérdida de capa de ozono, contaminación, desabastecimiento de combustible sónico, consumismo, basura, insalubridad, analfabetismo, desempleo, pobreza extrema, hambre, desnutrición, guerras con su efecto directo y los costos militares, pérdida de la diversidad biológica, erosión genética, superpoblación, crisis de recursos, recalentamiento global, colapso ecológico y social. Entonces, por un lado, hemos desarrollado enfermedades crónicas de energías que no existían. Hace 100 años, 1 de cada 50 personas le daba cáncer. Ahora es 1 de cada 4. 1 de cada 20 le daba trastornos cardiovasculares. Ahora es 1 de cada 3. Y nuestro planeta está llegando a un colapso ecológico, social, político, económico. Un estilo de vida materialista, explotador, depredador, consumista, que no ha sido más que deshumanizante, imperialista, tecnocrático, cientificista. Ha llevado al planeta a un cuidado intensivo. Estamos en cuidados intensivos. Estamos viviendo una crisis creada por nosotros. Hace 60 años no existía la palabra ecología. Hace 100 años no existían ríos contaminados, ni ríos que se habían secado por las quemas. No existían problemas de basura. No es que todos los problemas que tenemos ahora son nuevos. La crisis de la civilización contemporánea y del sistema planetario es solo la proyección a gran escala de la crisis existencial del ser humano. Cada uno de nosotros está viviendo una crisis en sí mismo
Y eso es extensivo. No puede haber sanación individual sin que también haya una sanación del planeta. Estamos limpiando un estilo de vida, limpiando conductas y tendencias, estamos limpiando vibraciones y energías. Estamos viviendo los dolores de parto de un planeta nuevo, de una conciencia nueva, de una nueva era, una era ecozoica, una era donde el amor, el respeto, la consideración, la convivencia es un nuevo amanecer. Pero resulta que vivimos hasta ahora todavía en una cultura de antivalores, donde el dinero, el poder, el éxito, el placer son los antivalores. La élite oscura, así la llamamos, controla el mundo a través del miedo. Controlan la información, controlan los recursos, controlan la industria, la comida, la enfermedad, las drogas, las religiones, la política, el comercio, a través de manipulación, engaños, crímenes, abusos, depredación, alimentación enfermante, estatus de la enfermedad, crisis ecológica planetaria, guerras, epidemias, catástrofes climatológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quien controla la comida controla al pueblo, quien controla la enfermedad controla al pueblo, quien controla la energía controla al pueblo, quien controla la información controla al pueblo, quien controla el poder controla el pueblo, quien puede controlar las emociones del pueblo, miedo, inseguridad, angustia, incertidumbre, ambición, controla al pueblo. Te pregunto, ¿cómo te sientes ante todo esto? ¿No sientes como que nos faltará algo, como que hay como un vacío? ¿Experimentas dudas, inseguridad, desconfianza, incertidumbre? ¿No crees que nos han engañado, que nos han acondicionado, que nos han programado para ser dependientes, consumistas y conformes, para no pensar en lo que nos conviene ni revelarnos? ¿No te sientes manipulado, utilizado y que te mantienen entretenido con distracciones y consumismos placenteros para que no veamos la realidad? ¿Consideras posible que estés dormido? ¿O será más bien que has sido engañado? Bueno, hace 20, 25 años vimos una película llamada La Matrix. Nos han mantenido dormidos, viviendo el sueño de la ilusión. Vivimos en la Matrix, totalmente dormidos. Una simulación, dicen hoy en día los físicos. Estamos viviendo una simulación. Entonces, ese 1% que controla el mundo y que tiene un 4% de títeres vendidos, se están encontrando con que hay 5% de la humanidad que ya estamos despiertos. Y estamos despertando a otras personas. La humanidad está despertando. Pero el 1% le paga al 4% que controlan todo para que el 5% no despierte al 90%. Esa es la guerra que hay ahorita. Una guerra informática, una guerra de situación. Sin embargo, el despertar de la conciencia ya es inevitable. El desmontaje del velo del control global está ocurriendo. Está ocurriendo en tiempo real. Todos los días están pasando cosas. Así que los invito a darse la bienvenida a esta etapa de revelación, que es lo que significa la palabra disclosure en inglés. La gran revelación. O sea, estamos viviendo el apocalipsis, pero no en el sentido trágico, en el sentido esperanzador. Tiempos apocalípticos, la caída de la Matrix 3D. A ver, déjenme mover. Ah, el término disclosure se refiere a la revelación de información o divulgación que ha estado oculta o clasificada en torno a la élite que ha controlado la política, la economía y la religión. Ahora, resulta que este año, el 2026, es el año del disclosure. Hay alguien que está usando una rayita. Ya tengo 4 rayitas. Hay unas rayitas anaranjadas que alguien me las está haciendo y no soy yo. Ya no se pueden borrar. Después de que están rayadas. Bueno, cuidado los que están jurungando la pantalla porque hay alguien que me está rayando mi pantalla. Repito, el año 2026 es el año del disclosure.
nos obliga a prestar mucha atención a todo lo que está sucediendo en relación a lo que pudiésemos denominar el colapso del consenso. ¿Qué es el consenso? Bueno, la opinión pública, lo que todos creemos. La realidad que nos vendieron como sólida, que se está requebrajando, lo cual nos obliga a buscar la soberanía sobre la propia salud, energía y espiritualidad. Observamos señales inequívocas de una reacción en cadena donde la realidad supera la narrativa oficial. Así que nos dicen una cantidad de cosas, pero en verdad ya lo que está ocurriendo queda, o sea, no está dejando lugar a dudas. La política hay un proceso de fragmentación y se habla de un nuevo orden mundial. La economía, se habla de un fin del dinero, que viene un sistema financiero cuántico. La religión, bueno, la caída del dogma, y se plantea una espiritualidad más allá de la religión, porque cada día menos creemos en las religiones. Hay una pérdida de credibilidad en las instituciones. Entonces, este es un tema muy profundo y complejo que toca fibras sensibles sobre la confianza en las instituciones y la búsqueda de una verdad oculta. Por eso, ante la velocidad de los cambios globales, surge la necesidad de conectar los puntos para entender el panorama actual. Conclusión, el problema no es el problema. Estamos viviendo más bien el inicio de las soluciones. Y aquí estamos con estos 4 temas que les voy a presentar. Observaremos lo que llamamos las grietas. Las grietas en esa estructura que estaba muy compactita, ahora se está requebrajando. Vamos a hablar de los fenómenos anómalos no identificados, los archivos Epstein, de la censura y el control de la narrativa y de la crisis de la salud pública. Empecemos por los fenómenos anómalos no identificados, que es lo que antes llamábamos ovnis, objetos voladores. Pero es que ya no solamente son objetos voladores, es que estamos viendo fenómenos de luces, fenómenos de distintos tipos que no entendemos. Y resulta que el Congreso de Estados Unidos, en sus audiencias, están obligando al presidente a que la CIA devele información que ha sido clasificada durante 60, 70 y 80 años. Desde el 2021 el Pentágono admitió la existencia de objetos que realizan maniobras que desafían la física conocida. Y el 7 de mayo de este año el Pentágono publicó 162 archivos desclasificados y unas o 2 semanas después 64 más. Entonces, ya nadie nos puede decir que somos los únicos en este planeta, ni que esto es algo nuevo. Lo sabían desde hace mucho tiempo. Han estado en conocimiento y en contacto con esas tecnologías, las han estado estudiando, han estado trabajando con ellas. Quienes se habían metido en eso los callaron, los silenciaron, nos hicieron creer. Por ejemplo, este señor David Grayson era un exoficial de inteligencia, declaró bajo juramento que el gobierno posee restos biológicos no humanos y programas de ingeniería inversa. El físico Bob Lazar aseguró haber sido reclutado para trabajar en una instalación secreta cerca del Área 51, donde según su testimonio analizó tecnología que no parecía creada por humanos. Y el 16 de febrero del 2026 el presidente de Estados Unidos volvió a hablar extraterrestres y el Área 51 sorprendió al mundo. Ya Obama venía hablando también algunas cositas de estas y él lo está ratificando y confirmando. El disclosure es sobre la caída de todas las mentiras que han sostenido nuestra realidad. Hemos vivido sobre una mentira. Estamos llegando al fin de la ignorancia. Por eso es que la verdad os hará libres. Los archivos Epstein, una obscenidad total y absoluta. Este caso representa para muchos la prueba de la existencia de una red de control que involucra las esferas más altas del poder. El control de la narrativa ha sido manipulado durante años. Entonces, evidencia que estas élites, para poder controlar, hay una serie, un sistema piramidal donde se chantajean unos a otros para poder ellos seguir viviendo como quieren y mantener ante nosotros una imagen totalmente distinta. Entonces este señor chantajeó a cantidad de personas. Los llevaba para su isla, los hacía vivir cantidades de experiencias X vinculadas a temáticas sexuales y cosas peores aún, y luego quedaban grabados los videos, las fotos, y a todos los ha tenido chantajeados siempre. Aquí tenemos el caso de unas muchachas que eran niñas en aquel entonces, estamos hablando de hace 25, 30 años, que escribieron libros, ese libro, por ejemplo,
Jeffrey Epstein, honeypots, o sea, los caramelitos, el poder, las mujeres y las niñas. Esas mujeres hoy en día acusan que fueron manipuladas sexualmente, utilizadas sexualmente, explotadas sexualmente. Mel Gibson, Jim Caviezel hablaron de eso en la película Sound of Freedom. Y se habla de que hay una sustancia que llaman el adrenocromo que rejuvenece y se lo sacan a los niños, que los aterrorizan, los hacen vivir situaciones terroríficas para que segreguen esa sustancia y que esa sustancia tiene que ver con el rejuvenecimiento. Y ahí vemos fotos de algunas famosas, cómo se veían antes y cómo se ven hoy en día, mucho más jóvenes. Y de paso estamos viendo el tema de Jim Carrey, que nadie ha vuelto a saber de él. Esa es la última aparición pública que fue en marzo en unos premios en Francia, y lo que vemos es que el tipo no se parece al verdadero Jim Carrey que nosotros conocemos. Y los que sabemos de ideología sabemos que esos dos ojos no pertenecen a la misma persona. Bueno, la reciente desclasificación de documentos judiciales ha revelado los nombres de políticos, empresarios y figuras públicas que frecuentaban sus propiedades. El disclosure de las máscaras radica en la caída de respetabilidad de todas esas figuras. Tercero, el control de la información y la censura. Bueno, todo lo que son las redes sociales, el concepto de despertarse va a ser que la verdad va a salir a la luz a pesar de los esfuerzos que hagan para controlarla, para contenerla, lo que llamamos el control de la narrativa. Así que, por más que haya censura en los Twitter y los files, la revelación de cómo las redes sociales y gobierno coordinan para suprimir información, incluso la que resulta ser cierta, es un pilar del disclosure. La IA y la manipulación de información, se discute cómo los algoritmos nos mantienen en burbujas de realidad, cada quien viendo lo que le interesa y no ven de más nada y no saben de más nada, sino los temas que nos interesan. Y ahí estamos embobados en el tema que te interesa, para evitar la cohesión social y el pensamiento crítico. Y el ruido cognitivo es un término utilizado por investigadores para la saturación de información. O sea, nos están creando distracciones para confundirnos, para generar desinformación y generar parálisis y miedo, porque la información se contradice. Hay unos que te dicen, miren lo que gastan en información, en publicidad, todas esas empresas que hace tiempo sabemos que fue creada exclusivamente por Rockefeller y Rothschild en los años 1910, yendo en contra de las universidades que ya existían, crearon sus propias universidades y empezaron a crear tecnologías farmacéuticas a través del petróleo. Esta es una, vamos a decir, tecnología que sintetiza a partir del petróleo los medicamentos. ¿Quién es el dueño del petróleo? Pues era él. Entonces, todo lo que fue la investigación, crearon universidades nuevas pagadas por ellos, y todo lo que es el conocimiento de la humanidad desde hace 5.000 años o más sobre salud, todo eso cayó en superchería, dejó de recibir ayuda, apoyo, y fue generando desconfianza. Y entonces ahora creemos en la medicina moderna. Bueno, pero tampoco sabemos en quién creer, porque unos dicen una cosa, el premio Nobel Tatsuko Honjo dijo que el COVID-19 fue fabricado en China, pero luego viene alguien que te sale en otro lugar que dice que eso es falso. Otros dicen que la vacunación contra el 19 se prohibió en Estados Unidos y hay otros que dicen que esta información es engañosa. Que la vacuna contra el COVID ya no es obligatoria para inmigrantes, y luego sale alguien que te dice no, que eso es falso. O sea, en el contexto del discurso se argumenta que si no se puede ocultar la verdad, la élite está inundando el mundo con tantas versiones falsas que es indistinguible identificar qué es verdad y qué no es verdad. No sabemos a quién creerle. Y por último, el debate de la salud. Estamos totalmente impregnados e indignados. Un punto de alta controversia donde choca la narrativa oficial científica con la disidencia médica y la soberanía personal. La supuesta pandemia y la farmacéutica, con qué rapidez aparecieron las vacunas. Nos obligaron y crearon leyes de inmunidad legal para la farmacéutica, fueron parte de un plan de control poblacional y beneficio económico extremo. Nos hicieron vacunarnos a todos. Y si no nos vacunábamos, nos ponían restricciones. Y luego nos vendieron las vacunas. Nos crearon la enfermedad y luego nos vendieron las vacunas. Conocían esto se llamaba el gran reinicio.
Ya se ha confirmado la patogenicidad y la manipulación para crear pánico y vender la solución, que ha sido peor que la enfermedad. En las vacunas se encuentran sustancias tóxicas y peor aún, elementos que pueden ser manipulados tecnológicamente. En el último año, diversas agencias de salud han actualizado sus datos sobre los ingredientes y efectos secundarios de las vacunas, además de que aumentó el autismo, miocarditis juvenil y otra cantidad de problemas. Lo que entendemos como una admisión tardía de riesgo, previamente silenciado, lo peor es que hay nanotecnología, hay nanochips para que van a responder a la tecnología 6G. Tóxicos como metales pesados, aluminio, residuos animales y otros. La doctora Kahneman dice que hay tecnología autoensamblable, consciente, aparentemente encontrada en la sangre de los vacunados. Vean aquí a mano derecha esa cosa que parece como una araña. Esos son elementos que se están ensamblando como robóticos. Son como piecitas que se van uniendo unas con otras bajo una orden de tecnología de alta frecuencia. Les llega una orden y ellos empiezan a unirse. Cuando se unen, empiezan a funcionar. Bueno, gracias a que tenemos un personaje como Robert Kennedy, que fue uno de los que se opuso por completo a las vacunas hace 7, 8 años y dijo que eso era un fraude y ahora es ministro pues, de Sanidad en Estados Unidos, pues ahora empezó a atacar a todo el mundo y eso es lo que hemos venido viviendo desde hace más de un año. Entonces, las vacunas basadas en nanotecnología incluyen nanopartículas inorgánicas, liposomas, emulsiones, sistemas de nanotecnología basados en polímeros, partículas similares a virus y los virosomas. Ya Donald Trump firmó la orden para cortar los fondos a escuelas que obliguen a vacunarse contra la COVID. Y Trump envía fuerte advertencia a las madres sobre las vacunas para que no llenen a sus redes de vacunas. Y habían 72 vacunas que se ponían en Estados Unidos con carácter obligatorio y han sido reducidas a solo 11 que seguirán en estudio, pero ya se redujeron en un 80%. Imagínense eso. Y esto es algo mucho más grave. Existía algo que se llamaba el VAERS, el sistema para reportar eventos adversos a las vacunas. Fue creado en aquella época y ese sistema fue manipulado para controlar información que se estaba descubriendo. El senador Ron Johnson ha denunciado que el manejo de los datos de seguridad de las vacunas contra el COVID-19 por parte de la FDA podría ser el mayor escándalo gubernamental de su vida. Según sus investigaciones, en marzo del 2021, funcionarios de la FDA fueron advertidos que su algoritmo estándar de análisis en el sistema VAERS estaba ocultando o enmascarando señales importantes de efectos adversos graves. Hoy en día este senador tiene más de 600 páginas que documentan el peligro de las vacunas. El encubrimiento ha afectado a cientos de miles de personas que reportaron eventos adversos, a decenas de miles que lamentablemente fallecieron, según los datos de VAERS, y los estadounidenses y el mundo entero merecemos saber la verdad completa sobre lo que el gobierno sabía y cuándo lo supo. Esto es de ahorita del 9 de junio. Y para colmo de males llega el tema de este señor Anthony Fauci, quien era el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas por 38 años y está renunciando ahorita porque lo llevaron al Senado, este senador, Josh Hawley, que hace 6 años estaba en contra de las vacunas y se decidió hacer carrera política para algún día llegar al Senado, como lo hizo hoy en día, y poder develar las cosas y hacer esto que está haciendo. Entonces, interpelaron a este señor Fauci y el señor en 11 ocasiones, en 111 ocasiones, el tipo no habló nada. Los senadores preguntándole las cosas y él lo único que decía es, me acojo a la quinta enmienda, me acojo a la quinta enmienda, me acojo a la quinta enmienda, que significa que no puedo dar ningún testimonio que pudiese incriminarme. Esa es la quinta enmienda. Bueno, ese señor no respondió absolutamente nada. Fue conocido porque dio las recomendaciones de cómo tratarse con la pandemia, el de la idea de que nos pusiéramos el trapo en la nariz, el que hizo que se apagaran los aire acondicionados, una cantidad de cosas que alteraron a tantas personas y que enfermaron a muchos y que se restrinjan y que se queden en sus casas. Todo eso fue inventado por él. Y en aquella época, pues hubo una cantidad de controversias, solo que Biden era el presidente y apoyaba eso. Bueno,
Déjenme decirles que yo me acabo de ganar este certificado. Yo soy uno del 15% de la humanidad que no nos vacunamos. Hemos recibido un certificado por sobrevivir a la mayor campaña de miedo psicológico de la historia de la humanidad, liderada por este Anthony Fauci, los gobiernos que manejan los medios y los oficiales de la salud. Porque a los no vacunados nos llamaban conspiranoicos por atrevernos a negarnos a recibirla. Fuimos segregados y ridiculizados por años, excluidos de la sociedad, abandonados, llamados terroristas y peligrosos en los medios, censurados y cerrados en línea, privados de entrar en restaurantes, en gimnasios, en eventos de deporte y de viajar a otros países. No podíamos viajar. En un punto la gente perdió sus trabajos, sus negocios, sus viviendas, sus amigos y su familia. Ni podíamos ver a nuestros muertos. Y ahora sabemos que hay mucha información médica publicada sobre los efectos negativos y la elevación de los indicadores de cáncer, inmunosupresión, parálisis, trastornos autoinmunes, eventos cardiovasculares, disrupciones menstruales, autismo y muerte, todo lo que ha ocasionado tanto la vacuna como el virus, creado en un laboratorio. Además del cierre de escuelas, empresas, negocios, cuánta gente quebró, se suicidó, pérdidas de trabajo. Y no solo eso no era verdadero, sino que las farmacéuticas han reconocido ante el Congreso que lo sabían desde el principio y decidieron no contarlo. ¿No es esto una insanidad? Pues bueno, este par de personajes que están allí, Bill Gates y Fauci, tan solo en el año 2022 se reportaron 1.598 casos de eventos cardiovasculares, de los cuales 1.100 murieron. Todos después de las vacunas. El 73% de la muerte eran personas vacunadas. Esa es esa era la estadística en aquel entonces. Entre 7 y 15 millones de muertos hay en el mundo. De 29 a 60 millones de incapacitados y de 500 a 900 millones de afectados. El genocidio más grande de la historia de la humanidad, hecha sin disparar una pistola ni usar una bomba. Sin embargo, la historia no se queda allí. Para quienes no recibimos la vacuna del COVID, la élite global ha encontrado la manera de introducirnos la nanotecnología de otra manera. Se habla de los chemtrails. Son estelas químicas, polvo inteligente, nanopartículas de óxido de grafeno que emiten los aviones para ser inhalados para el biocontrol de la humanidad. Es la agenda transhumanística. Entonces miren aquí a mano derecha. El chemtrail es la estela normal. Vapor de agua congelado se disipa en minutos. La línea es fina y corta. Pero hay otras que persisten por horas, que se expanden en el cielo y que forman rejillas cruzadas. Y cualquiera puede verlo viendo hacia allá arriba. No, no es lo mismo, sí existe. El grafeno, ese producto, responde a la 6G. Va a llegar el día en que la gente sin chip va a decir, ay, yo sin chip no soy nada. 6G se proyecta como una red con conciencia sensorial que permitirá a escala masiva el control biométrico. O sea, pueden medirte la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, cómo estás, pero no solo lo pueden medir, lo van a poder modificar. Eso no lo dicen. Predecir comportamientos, manipular los criterios y emociones con estímulos digitales y burbujas cognitivas para hackear la percepción humana. Todo eso va a ser posible. Y hoy ya con la 5G ya sabemos todo el daño que está causando. Catherine Austin Fitts, ex oficial del gobierno de Estados Unidos, nos muestra aquí cómo lo de las vacunas, el RNA mensajero y la nanotecnología, los programas de geoingeniería solar, son sistemas de entrega de tecnología para ser inhalados o absorbidos por el organismo y conectarnos entonces a esa red que ellos controlan. Rockefeller patentó ya con el número 107, no sé cuánto allí, un elemento que controla esta tecnología. Esto ya está patentado desde hace ya varios años. Robert Kennedy expresa que quiero ponerle fin a los programas de geoingeniería de Bill Gates calificándolos de criminales. Miren todo lo que esto posee: aluminio, estroncio, litio,
Barium, Smart 2, produce algunos daños inmediatos como migrañas, náuseas, ardor en los ojos, fatiga crónica, pero hay otro tipo de signos que son como ansiedad, depresión, rabia, estrés, sentimientos de inadecuación, de no poder. Bueno, son cosas que están allí. Increíble que la vacuna contra el COVID es la vacuna más letal jamás creada. Mira, lo que les pongo aquí a la derecha es para que vean cómo funciona normalmente la farmacéutica. En el año 1970, cuando yo estudiaba medicina, se consideraba que atención alta era tener más de 160 la alta y 95 la baja. En el año 1985, después de yo haberme graduado, cambiaron los valores. Ahora resulta que para ser hipertenso ya con 140 y 90 ya se te considera hipertenso. Entonces, los seguros del mundo autorizan a que el médico indique, tienes que indicarte el medicamento, porque si eso es tensión alta, el protocolo es darle medicamento. En el año 2000 lo bajaron a 130-85. Y ahorita lo acaban de bajar a 110-70. O sea, que todos nosotros tenemos que tomar pastillas para la atención. Porque todos los que estamos aquí escuchándome, les aseguro que la deben tener entre 110 y 130 y entre 70 y 85. Según ellos, todos somos hipertensos y tenemos que tomar medicamentos. Así nos venden lo que no necesitamos. Tal cual. El cuestionamiento masivo ha llevado a pérdida de la credibilidad en la ONU y de confianza en la Organización de Salud y los protocolos de vacunación infantil tradicionales. La industria farmacéutica gasta más en marketing y cabildeo político que en investigación real, porque las leyes siempre han favorecido al mantenimiento de la enfermedad. No curan a nadie, pero nos mantienen a todos controlados con medicamentos. Ahora, la última noticia es de hace 15 días. Estados Unidos rompió relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Ya no se va a dejar determinar por lo que la Organización Mundial de la Salud decida. ¿Qué opinan? Cuando ellos están queriendo manipularnos por completo. El silenciamiento del conocimiento, control de la narrativa. Por decir una cifra, en los últimos 100 años han habido muchos personajes relevantes por sus descubrimientos y aportes que han desafiado el orden establecido en energía, biotecnología y salud, ante lo cual las élites han actuado de tres maneras. La primera, silencian al personaje, como fue Tesla, Meyer, Wright, eliminan al descubridor, o lo desacreditan, destruyen la reputación del científico, como ocurrió con Pustai, o saturan las redes con información falsa para que cuando surja un nuevo Tesla con algún desconocimiento valioso, nadie le crea. Entonces, Tesla había descubierto una energía sin fin que no se basaba en combustibles fósiles y sin costo alguno. Cuando JP Morgan, vio que no podía ponerle un medidor a esa torre que él había creado, que iba a darle energía a todo el mundo sin cables, además, incluyendo esos cables que afean la naturaleza. Vio que no podría ponerle un medidor a la energía del aire y retiró los fondos. A su muerte, el FBI confiscó todas sus notas, muchas de las cuales siguen clasificadas. Stanley Meyer inventó el auto propulsado por agua y falleció gritando: me envenenaron. Su muerte fue declarada natural y que un aneurisma, dicen los médicos, pero sus patentes y prototipos desaparecieron o fueron invalidados legalmente. ¿A quién le conviene? A nadie. Murió repentinamente en un restaurante gritando: me envenenaron. El control de la semilla, la nanotecnología, o sea, los alimentos transgénicos. Arpad Pusztai, bioquímico, realizador del primer estudio independiente sobre alimentos transgénicos, reveló que las papas modificadas dañaban el sistema inmune de las ratas. Lo despidieron de inmediato, lo prohibieron hablar con la prensa y su equipo de investigación fue desmantelado. Sus hallazgos fueron desacreditados por la Royal Society en un esfuerzo coordinado de relaciones públicas. Desacreditado. Curas contra el sistema farmacéutico. Por ejemplo, si hay una cura y ellos tienen un medicamento que vale millones, pero hay una cura que es barata, pues esa cura no puede servir. Y por ahí ustedes están viendo que hay curas para el cáncer que, que ahora cuestan casi nada cuando los medicamentos que ellos nos venden cuestan miles de dólares.
Royal Raymond Rife desarrolló un microscopio óptico capaz de ver virus vivos y una máquina de frecuencias que, según afirmaba, podía destruir células cancerosas sin dañar el tejido sano. Ya eso lo estamos viendo. Ya se está trabajando con sonido y con resonancia. Tras una serie de curaciones exitosas documentadas, sus laboratorios fueron quemados, sus registros confiscados por la Asociación Médica Americana, y él terminó en la ruina y en el exilio desacreditado también. Este doctor Bowman, un sabio, que por ahí a veces lo ven, yo lo he visto varias veces, videos que quedaban por aquí de él, murió en prisión donde fue silenciado. Su único crimen fue curar con medicina natural enfermedades que según la ciencia no tenían. Alfred Baumann, aunque no era un científico, sus métodos de sanación basados en las dietas alcalinas ganaron fama mundial. Curaba supuestamente casos de sida y cáncer. Fue encarcelado bajo cargos dudosos de lavado de dinero y murió bajo custodia en Honduras en circunstancias que sus seguidores consideran un asesinato orquestado. Y un fenómeno más reciente y más reconocido por muchos, que es el de Jacobo Greenberg, mexicano, puente entre la ciencia dura y la espiritualidad. Todo conocimiento que nos devuelva la sabiduría es sistemáticamente borrado de la narrativa pública. Su desaparición, la de él, fue el final del investigador que explicó cómo funcionaba la Matrix. Justamente eso nos estaba hablando de la látiz, se la llamaba la látiz, la misma Matrix. Este neurofisiólogo y psicólogo de la Universidad de México fundó el Instituto Nacional de Estudio de la Conciencia. A diferencia de otros científicos, Greenberg decidió aplicar el método científico para estudiar fenómenos que la ciencia oficial ignoraba, como la telepatía, la sanación espiritual, fenómenos entre ciencia y espíritu. Bueno, él habló de una teoría llamada sintérgica. Greenberg, en términos modernos, él decía que vivimos en una simulación informativa que ya hoy en día lo estamos reconociendo. Que nosotros mismos nos ayudamos a decodificar. Sugería que a través de estados expandidos de conciencia, el ser humano podía codificar la realidad tal como lo hacemos. Ya que lo que yo creo, eso crea. Creer es crear. Creer es crear. Lo que yo crea, crea mi realidad. ¿Desapareció o lo secuestraron? Pues nadie sabe. En el momento más alto de su carrera desapareció. Él trabajó con una señora como Bárbara Guerrero, que era una sanadora, que era una curandera, y él entendió cómo ella lograba manipular y sanar a las personas. Bueno, su desaparición puede estar vinculado con que le haya agarrado la agencia de la CIA, lo hayan reclutado, silenciado por sus investigaciones sobre la conciencia y la visión extraocular, y lo tengan que saber metido en algún sitio trabajando para ellos. Preso. O hay fuga de información, algunos señalan que su trabajo estaba validando científicamente capacidades humanas que eran obsoletos, muchos sistemas de control social y médico, y lo desaparecieron. El vínculo con la UNAM, su laboratorio, fue desmantelado y mucha de esa información fue confiscada o perdida. Un patrón que ya hemos reconocido. O sea, ¿qué quieren que les diga? Desafortunadamente. Y el último punto importante es la parte espiritual. No estamos solos y ahora sabemos que existe vida extraterrestre. Existe vida intraterrestre. ¿Para dónde creen que se fueron los mayas de un día para otro? Una civilización completa sin quedar muertos, sin dejando la comida allí, dejando sus ropas, dejando sus cosas, dejando todo, y simplemente desaparecieron antes de que llegaran los españoles. ¿A dónde creen que se fueron? Todavía están Doc- debajo de la tierra, en algún lugar. Doctor, se oye mal, se oye muy mal, intermitente, bajo volumen. Yo estoy hablando fuerte, pero voy a hablar más fuerte, gracias. Así mejor. Sí, sí me oye mejor. Sí, doctor, disculpe, gracias. No, no te preocupes, al contrario, gracias. Bueno, el concepto espiritual y los tiempos apocalípticos. Desde una perspectiva más mística, el 2026 se presenta como un punto de inflexión de frecuencia. Este año, ya, definitivamente, toda la información se está develando. Nos hacían creer y nos han hecho tantas películas de que los extraterrestres nos vienen a invadir. No, nos invadieron hace mucho tiempo, nos han manipulado hace mucho tiempo. Quienes tienen el control están asociados con ellos, pero con los extraterrestres de la oscuridad. Nosotros hemos sido manejados por una élite oscura, guiada por seres oscuros. Los seres de luz están en el planeta desde hace muy poco, desde el 2012, efectivamente para acá.
Desde hace 30 o 40 años, cuando empezamos a ver naves en distintos lugares del mundo, fue la época en que empezaron a poder atravesar, porque había una rejilla que impedía que ellos llegaran. Todo eso llegó el momento en que la destruyeron. Ya ahora son los oscuros los que están limitados para poder tener control sobre el planeta. Y es solo cuestión de tiempo para que termine de desaparecer. Y eso es parte de lo que estamos trabajando, limpiando la oscuridad del planeta. Hermanos mayores, semillas estelares, la Confederación Galáctica, se afirma que estamos recibiendo descargas de información fotónica que alteran el ADN humano, permitiéndonos ver a través del velo de la matriz. El despertar de conciencia es una necesidad evolutiva de la humanidad. Repito, la palabra apocalipsis significa quitar el velo, no es el fin del mundo. La crisis mundial es el colapso necesario del sistema viejo, de oscuridad y control, donde reinaba el materialismo, la competencia, la manipulación, el miedo, la dominación, la guerra, la enfermedad, el sufrimiento, la mentira, la corrupción, etcétera, para dar paso a la conciencia de un nuevo orden mundial en el cual la consideración, el respeto, la equidad, la igualdad, la abundancia, la cooperación, la armonía, la paz, la espiritualidad, la salud y la longevidad sean nuestro derecho, porque es un derecho que está en nuestras células. Nuestros cuerpos fueron persuadidos para enfermarse. Nuestros cuerpos están diseñados para mantenernos sanos. Tenemos todos los mecanismos para mantenernos sanos. Por eso podemos sanar. Cuando le quitamos las interferencias tóxicas, carenciales, de malos alimentos, de falta de mantenimiento, todo lo que nos vendió una cultura que promueve un estilo de vida deteriorante que genera un envejecimiento precoz. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Un señor llamado Ralph Epperson nos habló escribió un libro llamado El Nuevo Orden Mundial hace unos 30 años. Bueno, los seres espirituales y los maestros espirituales y todos los que estamos en el tema de la evolución y de la ascensión, hablamos también de un nuevo orden mundial. Viene un nuevo orden mundial, pero nos están hablando de nuevo orden mundial también los oscuros. Lo llaman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nos quieren hacer creer que esta agenda, con una cantidad de beneficios, es justamente para la evolución de la humanidad. Se habla del orden mundial, fue adoptada por los Estados miembros de la ONU en el 2015 y para el 2030 se va a implementar. Ha sido objeto de críticas y preocupaciones en relación con la autonomía, los derechos individuales y la autodeterminación. Miren todos los beneficios que se supone que nos iba a brindar. Para empezar, el desarrollo sostenible. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación y infraestructura, reducción de las desigualdades, reducción, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Los 17 objetivos. Suena, bueno, a una maravilla, pero en verdad, esta agenda tiene el poder de interferir en las políticas de los países, los cuales estarán presionados a adoptar políticas alineadas con los objetivos globales. Pierden autonomía de autodeterminarse. Monitoreo y control puede invadir la privacidad, la vigilancia y el mal uso de la información. Nos van a tener controlados. Habrá concentración de decisiones en organismos internacionales o gobiernos con poder ilimitada la inherencia de otras comunidades, sobre todo del individuo, la capacidad de autodeterminarse las comunidades. Imposición de normas globales podría amenazar la diversidad cultural y la autodeterminación de los pueblos. Habría desigualdad en la implementación porque puede exacerbarse la desigualdad existente. Aquellos que tienen dinero van a tener poder más que otros. Podría acentuarse la marginalización. Se descenderían desde arriba sin la participación adecuada de la ciudadanía. El impacto en los derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y otros derechos civiles y políticos, y la sostenibilidad a largo plazo
ya que vamos a depender del financiamiento externo y los países van a estar endeudados, perdiendo su autonomía y autodeterminación. Esta no es la verdadera agenda. Así que cuando escuchen hablar del nuevo orden por parte de esta gente, no se trata de esto. Este es el peligro, en la última jugada que tienen a la mano si todo esto que están haciendo ahorita para desacreditar y para confundirnos no logran, o sea, empiezan a perder el poder. La agenda va a asegurar que el control total de las masas impida la ascensión y el cambio 5D. Porque nos va a controlar masivamente bajo la supervisión y censura de la IA. El objetivo, detener que la verdad salga a la luz, detener la ascensión y mantener el control de la narrativa que ya está casi perdida. Sin embargo, la revelación definitiva no la para nadie. Esta gente no solo está ocultando tecnologías alternativas, están ocultando la verdadera capacidad de la máquina humana. Y es que el control de la energía, la comida y la medicina son solo mecanismos físicos para un objetivo metafísico, que es mantener a la humanidad inconsciente de nuestro propio poder de moldear la realidad, nuestro poder divino. Recuerden que vivimos en un mundo materialista. Somos seres espirituales inmortales. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte ni a la oscuridad, porque somos luz. Y donde llega la luz, desaparece la oscuridad. Es la oscuridad quien tiene que tenernos miedo. Nada podrá detener la ascensión. La Tierra Gaia ya hizo su elección. La Tierra ya está ascendiendo, ya está en quinta dimensión. Ya esas vibraciones de la resonancia Schumann no corresponden a tercera dimensión. Tenemos apoyo galáctico de todas partes del universo. Las fuerzas oscuras saben que están perdiendo la partida y harán todo lo posible por detener a la luz y el destino de este planeta. Las fuerzas oscuras siempre promueven sus ideas de confort, seguridad y salvación, tal y como lo hicieron allá en el 2020. La soberanía es la que tenemos que rescatar. Ahora, esta es la última arma, la última carta que tienen a la mano. Este señor Serge Monast, en 1994, periodista de investigación canadiense, afirmaba que la NASA y las Naciones Unidas planeaban establecer ese nuevo orden mundial a través de una simulación tecnológica masiva. Miren todos los libros que él escribió en aquella época. El proyecto Blue Beam. Blue Beam, investiguenlo por ahí. Las vacunas, medicinas experimentales militar, medicina experimental militar. Todo eso lo habló ya él desde hace tiempo. Por supuesto, el Carrizo desapareció, se murió de un infarto. Sus seguidores afirman que fue asesinado, pero dicen que murió de infarto. Entonces, ¿a quién uno le cree? Bueno, miren lo importante de esto. Según Monast, el plan se activa como una medida extrema ante el disclosure y se divide en 4 etapas, diseñadas para quebrantar la resistencia psicológica de la humanidad y unificar al mundo bajo una sola religión, un solo gobierno. Primero, el desmoronamiento de los conocimientos. El segundo, el show espacial gigantesco. El tercero, la comunicación telepática electrónica y las manifestaciones sobrenaturales electrónicas. Último recurso de la oscuridad ante el despertar de la humanidad. Entonces, ante el desmoronamiento del estatus, lo que está ocurriendo ahorita, las instituciones, los apagones, las guerras, la confusión, los terremotos, etcétera, van a surgir información que va a contrarrestar muchas creencias que ya tenemos y van a generar entonces dudas y confusión en la humanidad. Nos harán shows espaciales desde la ionosfera con los satélites que controlan, y como ustedes vieron, por ejemplo, las últimas 3 años, el show que han hecho los chinos, el día del Año Nuevo chino, algo increíble que ya tiene la tecnología. Bueno, de esa misma manera nos pretenden generar hologramas tridimensionales ópticos para crear una sensación de realidad absoluta con imágenes de seres, Dios, Mahoma, Buda, que se fundirían en una sola figura, el anticristo o una nueva deidad universal. Exactamente, bueno, no se sabe qué es lo que van a pretender, pero tienen la información, tienen la posibilidad de generarnos esa confusión para hacernos dudar. Como ya nos han metido chips y tenemos situación implantada, se pretende activar eso, haciéndonos creer que escuchamos la voz de Dios dentro de nosotros cuando son ellos los que nos están hablando y nos están diciendo
cosas y creemos que es Dios que nos está hablando, porque sería una telepatía electrónica. Y por último, nos van a hacer el show de que están invadiéndonos los extraterrestres. Viviremos alucinaciones aún estando en nuestras casas, podemos ver cosas porque si tienen controladas nuestro cerebro para ofrecernos luego la imagen de un nuevo salvador y de un Dios falso para salvar a la humanidad con el nuevo orden mundial. Así mismo podría ocurrir. Podría ocurrir. Sin embargo, si eso ocurriese, los verdaderos galácticos tendrían permiso de intervenir. Ellos hasta ahora solo intervienen en lo que pueden, porque estos cambios los tenemos que hacer nosotros. Ellos no están aquí para liberarnos, nosotros estamos para liberarnos. Ellos están para ayudarnos a entender, a tomar conciencia, a elevar nuestro nivel de vibración. Nos están ayudando a elevar nuestro nivel de vibración. Nos están ayudando a transmutar nuestros cuerpos de cristal, de nuestros cuerpos de carbono en cuerpos de cristal, en cuerpos de silicio. Hay una cantidad de cosas maravillosas que por cierto todo eso está en un seminario que vamos a hacer este próximo miércoles. De todos estos temas surge una información fundamental para nuestro crecimiento y de eso se trata el seminario. Por eso es este webinar. Este webinar es para que entiendan dónde estamos parados y qué es lo que es verdaderamente importante hoy en día. Porque el final de la 3D es inevitable. Vamos a la quinta dimensión. Ahora, el miedo es el instrumento de control. Con eso es que nos han controlado. Controlan nuestra frecuencia vibratoria. El miedo, la incertidumbre, la duda, la culpa, el sentimiento de víctima, la rabia, el odio, el resentimiento, el rencor. Esas son las emociones que nos atan a tercera dimensión. No podemos seguir viviendo allí. Entonces, si la conciencia crea la realidad, una humanidad aterrorizada materializa colectivamente una realidad de control y de escasez. Entonces vivimos teniendo miedo a que no me alcance el dinero, a que no voy a tener, a que no voy a poder. Bueno, esa es nuestra forma. El viejo sistema no genera energía propia, se alimenta de esta baja frecuencia, el miedo, la ira, el ruido cognitivo. O sea, hay seres que se alimentan de esas emociones. En planos oscuros hay seres que se alimentan de esas emociones. El antídoto es poder mantener nuestra vibración en alto. O sea que aunque tengas miedo ante una situación o te pongas bravo por alguna situación, no te puedes quedar allí. Tienes que elevar tu vibración en 5 o 10 minutos, tú tienes que estar en control de ti, en armonía, en fe, en optimismo, en positividad, en ecuanimidad, armonía. Tú tienes que aprender a ser, como dijimos, soberano de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, de lo que dices, de lo que haces y de lo que eso afecta a otras personas también. Porque vamos hacia una nueva era donde ya el karma no va a existir. Y para liberarnos del karma, tengo que dejar de generar acciones egoístas. Así que tengo que empezar a vivir realmente en el amor, en el respeto, en la consideración, en la misericordia. Mantener una vibración alta no es solamente un concepto vacío, más bien es un acto táctico de resistencia y soberanía fundamental. Entonces, hay 4 cosas importantes que tenemos que trabajar para salirnos y recuperar nuestra soberanía. 1, hacernos responsables de nuestra salud e iniciar el proceso de sanación. Con eso vamos a iniciar nuestro taller. Nuestro taller va a hablar sobre el problema, no es el problema, sanar es posible. El taller son 4 miércoles. El próximo miércoles, este 26, el de la semana siguiente, el otro y el otro. Vamos a trabajar 2 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tenemos que rechazar el ciclo de la petromedicina, recuperar la nutrición ancestral, el conocimiento autónomo del propio organismo, reconocernos como seres espirituales, recuperar la soberanía sobre nuestros alimentos. Todo eso es un proceso que nos tiene que llevar hacia la agricultura orgánica, etcétera, hacia el consumo de semillas no patentadas, apoyar sistemas de producción hiperlocales fuera de la red tecnológica a mediano y largo plazo, inmersos y de las distracciones en las que se nos crean para que no pensemos lo que nos conviene ni lo que necesitamos y vivamos desde la ansiedad y de la angustia, comiendo, buscando impulsivamente satisfacer nuestras apetencias porque nos sentimos vacíos. Entonces hay que desconectarse voluntaria e intencionalmente del ciclo de saturación tecnológica para restaurar el silencio cognitivo.
Y finalmente, practicar, empezar a trabajar en ti, en el reconocerte, meditar, el silencio, porque tenemos que recuperar esa conexión interior sin intermediarios, una espiritualidad más allá de las religiones. Esto de la pirámide alimentaria es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Durante cuántos años se nos dijo que lo que hoy en día debemos comer es lo que se nos decía que no debíamos comer? Y lo que se nos dice que no debemos comer es lo que se nos decía que debíamos comer. Pero yo lo sabía hace muchos años. Yo tengo 30, 40 años enseñándole a mis pacientes que esa no es la pirámide adecuada de la alimentación. Pero ahorita es que ya lo están reconociendo. ¿Por qué? Bueno, porque el despertar implica eso, romper el ciclo a través de en el cual nos tienen manipulados para que empecemos a rescatar nuestros conocimientos, rescatar nuestros valores, rescatar las medicinas naturales, rescatar el poder de ser el único responsable de tu propia salud. El enfermadero ha creado la Matrix, fue creada por los seres sin luz. Lo que llamábamos oscuro vamos a llamarlo sin luz, porque si dijimos que la luz a donde llega desaparece la oscuridad, bueno, la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces no lo llamemos oscuro, porque eso en realidad es... Ellos nos mantienen en la ignorancia de quienes realmente somos, seres de luz, de nuestro auténtico poder, de nuestra verdadera naturaleza, para que permanezcamos conformes, resignados y dependientes, cultivando el miedo, alimentando la incertidumbre, en el desasosiego y las bajas vibraciones enfermantes. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, una fórmula muy simple. Han debilitado al hombre, endurecido a la mujer, sexualizado a los niños, confundiéndonos la identidad, rompiendo las familias, envenenando el alimento, medicando las emociones, saturándonos con distracciones, apagando el silencio interior, con ruido, vendiéndonos la soberanía. Hemos vendido nuestra soberanía, manteniendo el cortisol arriba, desconectándonos de la tierra con zapatos de goma, fundiéndonos con las máquinas. La mayoría emitimos mensajes diversos y contradictorios. Hay días en que estamos con fe, entusiasmo y positividad. Y sin darnos cuenta, al rato estamos inseguros, ansiosos y angustiados. Sin embargo, cuando nuestras creencias, emociones y objetivos finalmente se alinean en una sola dirección, parece como que la realidad empezará a obedecernos. Te vuelves poderoso cuando todo tu ser envía el mismo mensaje día tras día. Caminamos en la abundancia, hablamos en alineación, pensamos desde la fe, sentimos gratitud, esperamos milagros y los milagros se hacen realidad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros generando la frecuencia en el cual transformamos la realidad. Entonces, en realidad no importa dónde tú estés. No es que si tú estás en un concierto y la energía del concierto te va a alterar, el que estás en un lugar, sí, sí es verdad que todos esos lugares tienen una influencia y se manipula la frecuencia de todo el mundo, pero tú eres soberano de tu propia frecuencia, no es el entorno el que define tu energía, es la energía con la que entras tú al entorno. Si yo ando en la onda de los demás, en el consenso del grupo, yo vivo en la inconsciencia, en la desalineado y disperso. Ahora, si yo me mantengo en un nivel de amor, unidad, conciencia, paz, gratitud, armonía, yo estoy vibrando. Aquí en mano derecha ven el mapa frecuencial del doctor Hawkins, que nos dice cómo la apatía, la culpa, la vergüenza, el miedo, la duda son las emociones más bajas, pro enfermedad. Así que recuerda, tu corazón trae codificada su frecuencia original. No oigas la mente, escucha el corazón. Él sabe y no se equivoca, aunque no te dé una razón. Tus pensamientos crean tu realidad experiencial. Tu presencia te protege del drenaje de energía. Tu coherencia te mantiene en tu centro. Y tu frecuencia es tu poder, es tu elección, es tu libertad. O sea que la verdadera maestría no es huir del mundo, es mantener nuestra frecuencia en donde sea que yo me encuentre, en cualquiera que sea la circunstancia, no permitir que nada de afuera me determine mi manera de pensar, de sentir, de reaccionar. Vive, disfruta, experimenta, pero nunca olvides quién eres. Tu frecuencia es tu firma, tu conciencia es tu guía, tu corazón es tu código.
Entonces, imaginemos que somos como una radio. Si sintoniza la frecuencia del miedo, bueno, estoy en la onda del miedo. Si sintonizo el amor, estoy en la onda del amor. Entonces, ¿qué vamos a sintonizar? Elige qué vas a sintonizar. Vas a seguir en piloto automático, en tercera dimensión, viviendo desde las apetencias, lo que quiero, lo que deseo, lo que me gusta. Rechazo lo que no me gusta, simplemente. O voy a empezar a vivir lo que me conviene, lo que necesito, lo que me hace bien. Bueno, tenemos el poder de elegir, pero tenemos que hacernos libres para elegir, porque mientras seamos adictos y dependientes, no elijo yo, el cigarrillo elige por ti, el caramelo, el dulce, el chocolate, elige por ti. Tienes que hacerte libre, independiente. Por eso hay que hacer un trabajo de sanación. Por eso empezamos por allí. Hay que trabajar en los chakras inferiores primero. Y Venezuela fue el país que dio inicio a todo este cambio mundial, porque somos la nueva Jerusalén. Sepan ustedes que en el monte Ávila se encuentra el templo del propósito del hombre, donde la llama violeta, que es la llama de la transmutación, ahí se encuentra Saint Germain. Para el mundo entero, ese es el centro de poder. Por eso es allí donde se inicia la limpieza. La limpieza comenzó en Vargas y en Caracas, y de ahí se expande a toda Venezuela, y a Sudamérica, y a América, a Europa y al mundo entero. Somos el centro. Vamos a ser, somos la quinta raza. Hoy estamos en el proceso de no cometer los errores del pasado, porque aquí han habido otras razas. Fuimos atlantes, fuimos limurianos, fuimos hiperbóreos. Tuvimos oportunidades en el pasado de ascender y no lo pudimos. ¿Por qué? Porque la oscuridad, el egoísmo, el poder tomó el control. Teníamos el conocimiento y teníamos la tecnología, pero el egoísmo nos destruyó. Hoy no vamos a cometer los mismos errores. Podemos realizar la ascensión a 5D. Y particularmente los venezolanos hemos soportado humillación, desprecio, hambre, maltrato, injusticia. Somos un ejemplo universal. Venezuela es el líder de la liberación del planeta. América, la Tierra, y de la misma manera se va a elevar la Vía Láctea y el universo. Estamos iniciando una onda que cambiará el universo entero. Y esto comienza en Venezuela, porque los venezolanos somos una raza muy particular. Aquí estamos echando chistes de los problemas que nos pasan todos los días. Nos pasa lo que nos pase y somos resilientes. Y acabamos de demostrar la solidaridad y la unidad ante las dificultades y el dolor de otro. Es mi dolor y ahí estoy yo. Eso somos los venezolanos. Nuestra alegría es contagiosa. Nuestra fortaleza está cambiando al mundo entero. A donde hay un venezolano, llama la atención y hace algo positivo. Debemos liberarnos de los vicios, de la oposición, de la dualidad, porque la dualidad existe en cada uno de nosotros. Elevemos nuestro nivel de conciencia, elevemos nuestra vibración, hagamos uso del libre albedrío para elegir. Se acabó el tiempo. Ya no es para que lo hagas dentro de 20 o 30 años. Es que el momento de ascender es ahorita. Si ustedes me están escuchando, porque este tema está en sintonía con ustedes, resuena con esto. Unos están ya para ascender y otros están en pleno despertar, empezando a escuchar el tema y algo dentro de ustedes les suena como, oye, qué interesante lo que dice el doctor, todo está medio loco, pero oye, sí, yo pensaba esas cosas. Algunos ya están allí, otros serán dentro de 5 años, dentro de 10 años, pero para muchos de ustedes el tiempo se acabó por completo, porque muchos de nosotros somos justamente la primera ola del despertar, que va a despertar a otros, y nuestro trabajo es ayudar a los demás. No somos los mayores nosotros somos los mayores responsables de generar nuestra propia energía y de ser coherentes con el mundo armónico en el que tendríamos que vivir. Así que tenemos que crearlo. Nadie lo va a crear por nosotros, pero tenemos todo el apoyo para que lo podamos crear. Nuestro objetivo en la Tierra es encontrar la paz y la armonía entre todas nuestras diferencias. Recuerda, amado, no estás solo en este viaje. El universo nos sostiene. Los seres de luz nos asisten y tus hermanos y hermanas de alma
están despertando junto a ti. La humanidad está experimentando un renacimiento. Sé la luz que eres. Somos luz, recordando nuestro origen divino. Pronto vamos a recordar todo. No te lo va a decir nadie, lo vas a recordar dentro de ti mismo. Vamos a llegar allí. Estamos en este momento en que como colectivo, antes eran uno que otro maestro, que por allá Jesús, que por allá Buda, que por allá San Francisco de Asís, que por allá, qué sé yo, Saibaba. No, ahora es la humanidad entera. Y ya cumplimos unos ciclos juntos con el planeta y a todos nos toca el salto. Unos van para el salón de tercera dimensión y otros van para el salón de quinta dimensión. Se están dividiendo, estábamos todos en el mismo salón. Ahora resulta que llegó el momento en que cada quien va a su nivel de conciencia, donde va a estar con los maestros que lo van a ayudar a aprender lo que requiere aprender. Un niño de kindergarten, de primaria, segundo grado, no es lo mismo que tiene que aprender alguien de bachillerato y de la universidad. Vivir en circunstancias distintas. Esta es la oportunidad de que cada quien vaya a lo que le corresponde, porque ya hemos llegado al nivel de madurez. Los que ya estamos en bachillerato nos corresponde entrar a la universidad. Los demás se quedarán en tercera dimensión porque están apenas aprendiendo a sumar, aprendiendo a restar, aprendiendo a multiplicar. Están aprendiendo apenas eso. Recuerden que tenemos un gran compromiso con la humanidad entera. Y hay un proceso de despertar que lo vamos a trabajar en el primer seminario, en el cual vamos a entender esas 5 fases. Hay quienes dicen que son más, pero me parece que con 5 es suficiente para entender la parte clave. La etapa de crisis, la etapa en la comodidad aparente en la que vivimos la gran mayoría en este mundo, donde aparentemente vivimos de acuerdo con lo que está ocurriendo, porque no nos queda otra cosa que resignarnos, porque no nos sentimos sin poder cambiar nada. Bueno, luego viene el momento en que cada quien vive una crisis familiar, personal, laboral, planetaria, trágica o de salud, en el cual vivimos una caída. Esa caída nos ayuda a despertar espiritualmente y a empezar a cuestionarnos cosas que estábamos dando por verdades y empezamos a descubrir y a dejar de creer. Entonces entramos en la noche oscura del alma, la etapa de la crisis. Y ahí es cuando aparece la guía que te va a ayudar a afrontar la situación, que te va a dar nuevas herramientas, nuevas verdades que vas a reconocer y vas a empezar a comprometerte con que el único responsable de mi alimentación soy yo. El único responsable de que mi colon esté inflamado soy yo. El único responsable de estar inflamado o intoxicado soy yo. Entonces empiezo a serme responsable de empezar a cambiar las cosas y ahí se inicia un proceso de ir generando un cambio en el estilo de vida, una batalla interna para ir modificando tendencias, estilo de vida, hábitos, etcétera, conciencia, desarrollando un trabajo de conciencia espiritual que nos ayuda a descubrir que la oscuridad y la luz están aquí dentro de mí y que mientras más grande sea un cuerpo, más grande es la luz que proyecta y también la sombra que se genera a un lado. Bueno, terminamos abrazando la oscuridad y llegando al nivel de iluminación, resurgimos y volvemos al mundo, pero ahora en plan de guiar a otros a ese proceso de despertar. Entonces, los invito a que continuemos en esta información profundizando. Esto es solo el abre boca. Esto es solo para que nos ubiquemos donde estamos. A partir de ahorita, mi trabajo con ustedes es comunicarles toda la información que he acumulado a lo largo de tantos años y vidas para vivir este momento hoy y contribuir al despertar masivo de mis hermanos. Despertarlos a ustedes para que ustedes despierten a sus familias, a sus amigos y que cada quien elija la luz o la oscuridad, cada quien va a elegir aquello que vibre con él. Si estoy todavía en situaciones donde quiero luchar por el dinero y es importante y peleo porque él hizo trampa y eso no se queda así, tiene que haber justicia y yo voy a luchar por la justicia. Entonces hay un dicho que dice, ¿prefieres tener la razón o sentirte en paz? ¿Prefieres estar en paz o tener la razón?
Bueno, hay quien prefiere tener la razón y luchar por ella, y hay quien dice, yo prefiero estar en paz. Bueno, este seminario tiene como objetivo el despertar de la conciencia, trascender la matriz 3D y recuperar nuestra soberanía absoluta. Nos lleva hacia la ascensión. A través de los 3 libros, como les dije, un libro trabaja el despertar, el otro la sanación y el otro es la ascensión. Ese libro me fue indicado por el maestro Sananda. Sananda es a quien nosotros llamamos Jesucristo, pero que en otras comunidades más allá del planeta Tierra, su verdadero nombre es Sananda. Bueno, nuestra realidad comienza en el lado izquierdo con el diagnóstico de la Matrix. Entender el tema del enfermadero, entender que la enfermedad es un maestro y la crisis también. El dolor no es un castigo, sino una señal de alarma para iniciar el autoconocimiento. Y luego entender que vivimos en una ilusión de bienestar, controlados con pastillas, silenciando los síntomas, entender que sentirte controlado no es salud y que es responsabilidad de cada uno para lograr esa, esa responsabilidad. Entonces, comenzamos con el despertar espiritual, 365 mensajes, uno para cada día, reflexiones para acompañar la meditación, ir equilibrando y activando los chakras. Es el inicio. Se reconoce la crisis como oportunidad y fortalecemos todo lo relacionado con el ego, porque el ego es el templo del espíritu. Tengo que tener un cuerpo sano, una mente sana, y el cuerpo y la mente son el templo del espíritu. No soy el cuerpo ni soy la mente. Tengo un cuerpo y tengo una mente. Soy el espíritu. La segunda fase, con el libro del problema, el problema, entendemos, empezamos el proceso de sanación. El sistema de sanación holístico Hoffman tiene para ustedes un programa de gerencia de vida plena y salud total. En un año nosotros logramos una sanación de los chakras inferiores y la activación de los chakras superiores. Un trabajo que nos lleva a dejar de depender de medicamentos. Bueno, todo ese proceso. Y por último tenemos un manual de bolsillo que es para cargarlo metido en tu cartera o en tu bolsillo, que nos va a dar las pautas básicas de cómo elevar tu vibración, elevación vibracional y servicio, cómo conectarnos con la tierra, con los humanos, con la unidad, con el trabajo en equipo. El nivel del despertar, el nivel de la sanación y el nivel de la ascensión. Esos son los 3 niveles que vamos a ver en este seminario. El objetivo, la redimensión de nosotros como seres espirituales. El despertar es ahora. Vivimos en una época de transición planetaria sin precedentes en la historia y que no se va a volver a repetir. Es ahora o nunca. La vieja estructura de control ha colapsado. Bueno, este programa integral y definitivo nos ofrece entonces una inmersión profunda durante 8 horas. Hemos condensado los 3 niveles fundamentales en un poderoso seminario intensivo online diseñado para darnos herramientas prácticas, sin rodeos, listas para transformar nuestra salud, la mente y la frecuencia energética del primer encuentro. Encuentros semanales en vivo, como les dije, de 2 horas cada miércoles a partir de dentro de 4 días, el miércoles que viene. Van a tener acceso total. Si no puedes asistir a alguna sesión en vivo, no te preocupes porque vas a tener acceso a las grabaciones en alta definición para repasar cada módulo las veces que lo necesites desde cualquier dispositivo, al igual que el video de esta charla. Este video es el primer regalo que les doy. Este webinar queda grabado y mañana lo van a poder disponer y dárselo a quien ustedes quieran. Aquí están los 3 niveles que vamos a trabajar, los temas. Problema no es el problema, enfermadero, matriz, despertar espiritual. Luego, sanar es posible, salud y medicina holística, sistema de sanación holístico Hoffman. Todo esto es en este primer miércoles. Luego, en los otros 3 miércoles, vienen los otros 2 niveles. Despertar, alquimia, sanación y ascensión. Vamos a hablar sobre la historia no contada, sobre quién es quién, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a hablar de la vida de la sanación, cómo desarrollar el camino del arco iris. Vamos a entender un poco el origen del universo, el sendero de la ascensión, cómo dejamos de generar karma, los nuevos sistemas de valores, las implicaciones de la verdad, las llaves del reino de los cielos, amor, perdón, gratitud, calma y fe. Cualquiera de esas llaves abre el reino de los cielos. Vamos a aprender a utilizar esas llaves. Y bueno, vamos a iniciar todo este proceso. Aquí vemos entonces más o menos la información que vamos a tener
en cada miércoles, básicamente lo que les acabo de decir, distribuido en 4 días. Y una oferta, por supuesto, tiene que haber una oferta particular a quienes me están escuchando por hoy y hasta mañana a las 12 del mediodía. ¿Cuál es la oferta? Que los 3 talleres de 2 horas, el webinar grabado en video y el libro, que hoy en día es un bestseller, ya vamos por la segunda edición, los 3 por un solo precio. Normalmente el taller cuesta $80, el libro cuesta $10 y la suma de todo eso es $90. Sin embargo, hoy esos 3 precios están eliminados y les voy a ofrecer por hoy en $35 el taller con los 3 elementos. El libro, que es muy importante que lo compartan incluso. Ahora, si desean la trilogía completa, por tan solo $20 más, se pueden llevar El Camino del Arcoíris, que vale 20, Ascensión Training, que vale 5, y un audiolibro que nos va a ayudar a aprender a meditar, el arte de estar en paz. Además de que aprendes, tienes 2 meditaciones allí prácticas. Todo eso costaría $32 más. Sin embargo, por $20 más, tendrías estos 3 elementos a un precio mucho más económico. O sea, la oferta hasta las 12 p.m., pero hasta las 12 a.m. de mañana. Vamos a dejarlo hasta mañana porque la verdad es que nos vamos a volver locos. Vamos a ver un chancecito esta mañana, hasta las 12 de mañana. Para quienes quieran la primera opción es $35. Para quienes quieran la opción completa son $55. Por el grupo de WhatsApp, a través del cual estamos todos integrados, van a tener la información de cómo hacer la cancelación, tanto en bolívares, por pago móvil, o por Zoom a una cuenta del doctor. La enfermedad y el caos exterior no son un castigo, son el llamado a despertar y reclamar el poder infinito que reside en tu interior. Así que, colorín colorado.